Vamos a ir con otros temas de la contingencia. Ayer lo informaba la Organización de Naciones Unidas, la ONU, advirtió sobre el comienzo del colapso climático luego que se registraran los 3 meses más calurosos en la historia del hemisferio norte. Las temperaturas medias mundiales durante los meses de junio, julio y agosto fueron las más elevadas desde que se tiene registro. Para profundizar en este tema nos acompaña el director de Sigiden, Rodrigo Cienfuegos. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buen día. Hola, muy buenos días, Andrés. Gracias por la invitación. Rodrigo, entendamos, a tu juicio, ¿qué habla cuando la ONU habla de colapso climático? ¿Qué entendemos por colapso climático? Bueno, dentro del vocabulario, digamos, yo creo que son mensajes muy fuertes, muy extremos, digamos, lo que está lanzando la ONU y con razón, porque estamos viendo, hay umbrales, ¿cierto? Hay umbrales de ciertas variables, en este caso la temperatura, que es la que modifica o la gran responsable de todas estas modificaciones del clima global. Hay umbrales que pueden ser traspasados, que pueden gatillar fenómenos que todavía no tenemos bien cuantificados. Entonces, a eso se refiere las Naciones Unidas cuando lanza este llamado muy urgente, digamos, muy extremo, de preocuparnos porque estamos llegando, al parecer, a ese tipo de umbrales donde podemos empezar a conocer eventos que en realidad son muy diferentes a lo que vivíamos en el pasado. ¿Y puede ser, Rodrigo, que estemos llegando a un punto sin retorno? Bueno, lo que sabemos es que desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el gatillante, ¿cierto?, del calentamiento global, estamos sumamente atrasados en relación al cumplimiento de las metas que los países, como países, nos hemos puesto. Y aunque esas metas lográramos reducir, digamos, radicalmente las emisiones al día de hoy en todo el planeta, de todas maneras hay una inercia grande del sistema climático que va a costar, digamos, que esto se revierta. Entonces, en ese sentido, efectivamente, la urgencia es a prepararnos y adaptarnos a estas condiciones que probablemente van a seguir sorprendiéndonos en términos de su intensidad y la frecuencia que no habíamos visto antes. Sí, Rodrigo, claro, hemos visto, por ejemplo, las diferentes COP, reuniones mundiales, reuniones de presidentes, que siempre se asume y tal, otras veces también cómo la ONU va subrayando este llamado urgente, pero tú ves en el planeta, en los grandes líderes, estamos hablando de potencias como Estados Unidos, como China, como la India, las grandes potencias europeas, un compromiso real, sustantivo, que se vean resultados de que hay consideración de este escenario? Bueno, los datos lo que muestran es que las emisiones se han logrado ir controlando en términos de no ir aumentando como se hacía antes. Por lo tanto, algún avance ha habido, pero por supuesto que es insuficiente frente a la crisis que estamos viviendo. Y es posible, digamos, que las reacciones tardías van a comenzar a hacerse más fuertes ahora que estamos viendo las consecuencias de los impactos sobre las personas, sobre la economía, sobre los bienes, etcétera. Algo que había sido advertido, digamos, en las argumentaciones que los mismos científicos habían puesto sobre la mesa para lograr estos acuerdos. Lamentablemente, la visión de corto plazo que en general tenemos, digamos, las personas, los mandatarios en ese sentido lo que hacen es reproducir las prioridades que la gente porque la gente vota por ellos, pero esa visión de corto plazo es la que nos tiene probablemente hacernos enfrentar a estas situaciones que ahora las estamos conociendo cara a cara, digamos. ¿Qué tipo de situaciones, claro, ustedes lo tienen muy claro para explicarle a quienes nos ven a través de la pantalla, Rodrigo, qué tipo de situaciones reflejan este colapso climático? Lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas lluvias en nuestro país, con lluvias que en cantidad de agua, en periodos muy concentrados, no habíamos visto quizás nunca. Después estamos viendo, no sé, los incendios en Europa, inundaciones en otros lugares, de todo tipo de manifestaciones del planeta que dice que esto es distinto a cómo funcionaba antes. ¿Cómo nos puedes reflejar tú, cómo se puede graficar lo que este colapso climático en la práctica? Claro, yo no me aventuraría de todas formas a hablar aún. Ya. Tengo esperanza que todavía no hablemos de colapso climático. Yo creo que estamos quizás llegando a umbrales, como decía antes, de variables que podrían inducir una situación peor a la que estamos viendo este año. Ahora, este año lo que se ha combinado es los efectos del aumento de temperatura que hemos estado viviendo, digamos, desde hace ya varias décadas, con la variabilidad climática que estamos acostumbrados a conocer asociada específicamente al Niño.
Entonces, eso es lo que ha estado generando, entonces son aumentos adicionales de temperatura, sobre todo en los océanos, y eso hace que haya más humedad, haya más energía, digamos, para generar estas tormentas que se han desencadenado en todas partes del mundo, y el calor extremo, por supuesto, que hemos visto en el verano en el hemisferio norte con los incendios asociados. Ahora, efectivamente, son situaciones que no tenemos mucho registro de haberlas vivido simultáneamente en distintas partes del mundo como la estamos viendo hoy. Entonces, todo ello hace efectivamente pensar de que estamos enfrentando a condiciones desconocidas en términos de Claro. al menos los registros históricos que tenemos. Y eso es sumamente preocupante, y en ese sentido concuerdo plenamente con el llamado de Naciones Unidas a tomar acción para mitigar los efectos de gas invernadero ahora ya, y además comenzar a prepararnos seriamente en lo que es la gestión del riesgo de desastres y la adaptación frente al cambio climático. Sí, tú mencionabas recién un elemento que es bien importante y también ha sido tema de conversación en los últimos meses, Rodrigo, el aumento de la temperatura de los océanos. Eso, de acuerdo a expertos, y quiero, obviamente te pido tu análisis, ellos se concentraban mucho, sobre todo las zonas más afectadas pueden ser América del Norte, perdón, más que el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque hay una mayor proporción de tierra versus agua, a diferencia del hemisferio sur, que hay más agua que tierra, en proporción respecto una zona respecto a la otra. Tú ves que justamente la zona del norte del planeta, el hemisferio norte, se puede ver por esa razón más golpeado por esta situación si es que no le ponemos coto. No podría yo, no creo tener los elementos como para Ya. anticipar o aventurarme en esa respuesta. Lo que sí estamos viendo es que efectivamente hubo un efecto de temperatura significativo en varios sectores del hemisferio norte, en el océano, y lo estamos viendo también en el hemisferio sur, ahora en el Pacífico. También tenemos un fenómeno del Niño que está intensificándose y que probablemente se va a desarrollar de aquí al próximo año. Entonces también hay razones para estar preocupados, digamos, y prepararnos en relación no solamente a las lluvias, que ya hemos visto que han sido más intensas este invierno, sino a las temperaturas que podemos sufrir durante el verano y los incendios que también podrían estar asociados a ello. O sea, ¿crees tú que es difícil hoy día quizás asegurar, aseverar o decir, plantear que tal o tal zona del planeta se puede ver más afectada por esta situación, por ciertas condiciones? ¿O se puede decir quizás que hay zonas que pueden sufrir más el rigor de lo que estamos hablando? Bueno, hay estudios que se han hecho tratando de cuantificar qué zonas y qué países en realidad estarían más vulnerables o expuestos a estos fenómenos, y claro, ahí dentro de ellos, de esos estudios más retrospectivos que consideran variables como la exposición, dónde estamos construyendo, en variables como la vulnerabilidad social, económica, etcétera, y dentro de esos estudios Chile siempre aparece en los primeros 10, 15 lugares de países más vulnerables o expuestos a los fenómenos asociados al cambio climático. Pero decir hoy día, con los antecedentes que al menos yo conozco, qué zonas van a estar en los próximos meses más expuestas a estos fenómenos, lo veo complicado. Sí, y uno se imagina también, Rodrigo, que esto repercute en términos de cantidad de agua, de alimentación, migraciones que tienen relación justamente con lo que estamos conversando, migraciones de pueblos enteros, de ciudades, incluso de continente a continente, que tienen directa relación con el cambio climático. Exactamente, hay una es un sistema finalmente, Claro. ¿cierto? El sistema climático es parte de nuestro sistema social, sociocultural, y estamos conectados a él, estamos conectados a la naturaleza. Entonces, inevitablemente, las zonas que van a verse más afectadas de manera más frecuente y más intensa a estos eventos van a tener que comenzar o adaptarse, digamos, para poder mantenerse en la situación o en la ubicación donde están, o definitivamente migrar, o como tú bien mencionas. Entonces, estamos enfrentados cara a cara a una posible realidad hacia adelante. Eso es lo preocupante, y el indicio de lo que hemos visto este año más bien nos está mostrando una posible trayectoria de lo que podemos vivir hacia adelante. Y eso es lo que hace que los llamados que se han hecho desde hace décadas ya, específicamente desde la comunidad científica, hoy día van a tener que ser escuchados por toda la sociedad, incluidos los políticos y quienes toman las decisiones a nivel de gobiernos nacionales, regionales y locales. Ya eso está ocurriendo en Chile. Afortunadamente, Claro. en Chile existe en general una mayor sensibilidad, y ha habido se ha dado una mayor importancia al tema, pero este tipo de eventos, si se repitiera,
como lo hemos visto este año, va a causar graves problemas, incluso para nuestras expectativas de crecimiento, de desarrollo, etcétera, y probablemente vamos a tener que preocuparnos más de dónde vamos a permitir construir, digamos, porque Sí, las inundaciones, Rodrigo, los incendios, etcétera, mucho de eso se controla a través de la exposición y dónde construimos. sí, justamente respecto a lo último que tú decías, ¿cómo se plantean ustedes en el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo y Desastres CIGIDEN? ¿Cómo se debe o replantear quizás, tú mencionabas muy bien el último concepto, el concepto de crecimiento de aquí en más en economía? Quizá hay que replantearse ese formato de qué significa crecer, porque si crecer muchas veces para muchos es sencillamente que la economía se expanda, pero muchas veces degradando lo que tenemos. ¿Cómo se cambia eso? Y también en la práctica, un segundo elemento de la pregunta, ¿cómo ven ustedes, de acuerdo a la evidencia, los efectos prácticos en Chile de lo que estamos conversando, de estas complicaciones climáticas? ¿Cómo se ve, se refleja quizá en cuestiones, no sé si del día a día, pero en cuestiones, no sé, pues, uno ve de plantaciones, en ciertas situaciones en nuestro país que uno ve que ha cambiado la situación durante los últimos años? Bueno, en relación a la primera pregunta que hacías, bueno, crecimiento es necesario, digamos, cuando estamos en condiciones, en situación donde tenemos, ¿no es cierto?, una población importante que necesita, digamos, abastecerse, desarrollarse, etcétera. Por lo tanto, eso es algo que deberíamos buscar. Ahora, la manera de llegar a ese crecimiento vamos a tener que efectivamente reconsiderarla, porque muchas de las situaciones que estamos sufriendo hoy día o que podemos eventualmente sufrir de manera más intensa hacia el futuro están explicadas por las maneras en que hemos estado desarrollando nuestras economías, nuestras sociedades, etcétera, específicamente en base a los combustibles fósiles. Eso está clarísimo. Entonces, crecimiento, por supuesto, es deseable, pero ese crecimiento va a tener que ser teniendo presente la sustentabilidad, ¿cierto? Y teniendo presente que vamos a tener que ir al mismo tiempo recuperando el respeto, digamos, por la naturaleza y por los espacios en realidad que a ella le pertenecen, metafóricamente, digamos, porque nosotros nos hemos encargado, ¿cierto?, de ir ocupando zonas que son de por sí peligrosas, digamos. Entonces ahí hay harto trabajo que hacer en relación a replantearse ese crecimiento y recuperando también mejor los espacios naturales, ojalá haciéndolos como un bien nacional de uso público. Así que eso es re importante. Y lo otro que efectivamente estamos viviendo y hemos empezado a sentir los efectos de manera más local y más directos de muchos de estos fenómenos que eran anticipados antes en los artículos científicos, etcétera, que parecían ciencia ficción. Y eso es lo que definitivamente debiera hacer cambiar la toma de acción para que sea mucho más urgente y rápida. Y ahí en nuestro país tenemos en particular espacio y la necesidad y la obligación, yo diría, de replantear el uso del espacio urbano y el uso de nuestro territorio. Yo mencionaba en una columna que escribí luego de las inundaciones de junio en el Mercurio, que la exposición debe atacarse a través de los planes reguladores y los planes de ordenamiento territorial. Y las zonas inundables, las zonas bajas están claramente definidas, tanto por la historia, por los registros, por los modelos, pero también por la geomorfología. Entonces nos cuesta demasiado devolverle esos espacios, digamos, al río, a la red de drenaje, y hoy día estamos pagando las consecuencias, y esa va a ser una decisión difícil, pero que vamos a tener que tomar tarde o temprano, es decir, dejar las zonas, las planicies de Rodrigo, inundación, dejarlas libres. sí, ¿nos cuesta o muchas veces, y aquí vamos terminando, hay incentivos perversos para sencillamente ocupar cualquier lugar? Bueno, hay dos fenómenos que ocurren al menos. Uno, el de la falta de vivienda, ¿cierto? Y ¿Mm? que eso lo hemos visto ahora que no hemos tenido lluvias, por ejemplo, la última década con sequía. Muchos de los espacios que son normalmente ocupados o que pueden ser ocupados por los ríos han sido ocupados informalmente, por campamentos, por tomas o por Claro. loteos derechamente ilegales, lo cual es imprescindible de combatir. Pero por otro lado, también nuestra normativa permite que existan propiedad privada dentro de zonas que pueden tener una alta probabilidad de ser inundadas año a año. Eso está en nuestra normativa, está permitido de esa manera y eso es lo que debe cambiar. Claro. ¿Ya? Algo se avanza o se ha avanzado en eso con lo que plantea la ley Senapred, digamos, de la ex-ONEMI, con los mapas de riesgo, pero necesitamos que el reglamento para hacer eso y que eso sea una obligación, digamos, se concrete. Eso todavía está pendiente. Rodrigo Cienfuegos, director de CIGIDEN, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Que tengas una buena jornada. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.